Podcast El Tiempo. El tiempo del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Tiempo del Brunch, este podcast que ustedes ya conocen y si no lo conocen lo van a conocer. Si nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes en este esfuerzo colectivo que hacemos por crear mejores ciudadanos en Colombia, por hacer mejores personas en este mundo y por lograr que si la extinción nos llega, por lo menos nos agarre contentos. Estaba pensando en todas esas cosas cuando andaba en un esfuerzo por socializar más, que sé que es un propósito importante que yo debo tener, y iba avanzando, tengo que decirles, iba avanzando. Estaba en una reunión con una gente que yo no conocía muy bien, me pareció que había empatía, todo esto sucedía en Medellín, y como hay que trabajar por el país, pues me puse ahí a conversar, etcétera, etcétera, y dije, aquí hay buenos propósitos. Y pasó algo que me dejó un poco perturbado. Y dije, ¿quiénes mejores que mis maestros? Mi maestro Vlado, mi maestra Olga Elena, ambos sapientes, ambos verdaderas autoridades en esto de difícil labor de vivir y vivir en comunidad. Entonces quiero saludarlos, maestra Olga Elena, maestro Vlado, y preguntarles de una vez, sin mucho más preámbulo, ¿qué debo hacer ante esta situación? Iba lo más de bien con este grupo de personas, los acababa de conocer, 4 personas, y dije, bueno, aquí hay materia prima para trabajar por la humanidad y en concreto por lo que nos toca a nosotros. Cuando de repente alguno dijo, ay, ¿se acuerdan de tal canción de Ricardo Arjona? Y los otros, sí, buenísima. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué? No puede ser, no puede ser. Y bueno, siguió la conversación y ya yo me desanimé un poco y me sentí un poco frustrado y después dije, no, tengo que recapacitar, tengo que considerar que cada cual tiene sus gustos, viene de lugares distintos, va para lugares distintos y el momento en que nos unimos debemos ser uno solo. Pero no me bastó con eso. Maestro Vlado, oigo la voz de la experiencia riéndose por allá. ¿Qué debe hacer uno en esta situación? ¿Es justo evaluar a una persona por sus gustos musicales y encontrar o no afinidades con él o ella? Le contestaría que en general no, uno no debería. Pero es que ya cuando ponen ese nombre sobre el tapete, eso ya es un atentado contra la amistad. Eso es un acto de mala fe. Eso es aprovecharse de alguien que le da la mano y no se la muerde, se la tritura. Eso no se puede aceptar, Mauricio, eso es intolerable. Yo de usted habría dado la espalda y me habría retirado abruptamente, sin despedirme siquiera de esa pléyade de arjonistas. Aquí estoy tomando nota. Maestra Olga Elena, ¿algún complemento para esta lección que nos está dando la vida? Sí, los voy a poner a prueba a ver si es verdad lo que dicen. Si es verdad lo que Vlado dice, pues me tiene que dejar de hablar hoy. Deme la espalda y se va, porque me encanta Arjona. No. Y somos amigos hace como 40.000 años. ¡Puta vida! No puede ser. A la hora que me vengo a enterar, no joda. 20 años de amistad me ha aguantado sin saber eso. Olga Elena, no. Mire, el pequeño facho que a usted a veces se le sale, yo lo tolero, yo lo toreo, lo entretengo y tal. Que diga unas cosas ahí, lo que sea, que le guste reculiar, todas esas vainas, yo lo acepto. Pero que le guste Arjona, Olga Elena, esto marca un antes y un después en esta relación. Sí, pero yo quiero... es verdad, pero Hoy, cuando estamos grabando esto, es 2 de marzo, que para mí era una fecha grata. Era una fecha grata porque fue cuando yo publiqué mi primera Vladomanía en Semana hace 29 años y yo siempre recordaba esta fecha con cierta nostalgia y cierto cariño. Pero ahora voy a decir, es el día en que me enteré que a Olga Elena le gusta Arjona, no puede ser.
Es lo máximo y tengo el CD en el carro porque yo soy de las que en el carro oye CDs y lo pongo 40 veces en todos los trancones. ¿No es genial? Pero Mauricio, te voy a pedir un favor. ¿Podrías hacerme amiga de tus amigos? Sí, pero antes de eso tengo una pregunta y otro y un regalo que te voy a hacer antes de ese vínculo social. La pregunta es, ¿a ti te gusta Arjona tal cual o te gusta Arjona como una excentricidad? Kish. No, Arjona es que tiene muchos aspectos, porque verlo es como para llorar, de verdad. No puede haber algo más patético que la facha y la ropa y la greña La facha y es todo. fatal, pero oírlo es peor. No, bueno, él tiene unas canciones que de verdad dan grima, de verdad, pero tiene unas Ah, súper chéveres, tiene unas súper Uy, chéveres. Olga Elena, no. Pero no. ¿yo qué hago si yo soy No, 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 así? no, no. ¿Cómo es? Además, no. Yo ¿Y soy usted lo ha visto así. alguna? ¿Usted que le gusta tanto, alguna vez lo ha visto bañado? ¿Ese señor se baña? No lo he dañado, pero fui a un concierto, ¿vale? Yo pagué boleta para ir a un concierto Pero de espero que la Arjona. haya pagado lejos, porque yo creo que uno cerca, eso uy, no. bueno, les voy a mandar para cerrar ya este preámbulo. Jamás pensé que yo fuera a salir más ecuánime que ustedes dos que se agarraron en los extremos. Un análisis que hace un youtuber argentino que hace análisis de cine y de música, que es muy gracioso ese tipo. Se lo voy a buscar y se los voy a mandar a ustedes dos. Y si alguien se anima también a participar en el debate, lo ponemos en nuestra red social en Twitter, @tiempo del brunch, porque allí está el análisis de las letras y de la evolución de la obra de Arjona, como para que lo agarremos de sección la próxima vez, un temita allí para el próximo podcast, ¿les parece? Me parece, yo sí me le mido, a mí no me dan nervios. No, Mauricio, bueno, mientras no toque oírlo, No, yo no, no, veo no, el no, no, análisis, es si el no análisis. toca oírlo, porque, Es sí, el porque si toca oír eso, no. Bueno, y mientras llega ese momento feliz de tener el análisis con nuestro colega argentino de Ricardo Arjona, quiero pedirle a Olga Elena que nos cuente de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues esta semana el presidente Petro cambió a 3 ministros. ¿Esto se puede considerar su primera crisis ministerial o es sencillamente un cambio normal y de rutina? Vamos a analizar eso. En el segundo tema, pues seguimos con Petro, pero esta vez porque en la inauguración en la Universidad Distrital que hicieron una ampliación, durante su discurso le echó vainazos al presidente del Salvador, Nayib Bukele. Y este le respondió por Twitter y entonces comenzó un rifirrafe entre ambos mandatarios y entonces surgen un montón de preguntas que se dijeron, quién dice mentiras, por qué se metieron en esa pelea, ya lo veremos. Y para el cierre, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes mandaron una carta o una postal escrita a mano? Es más, les voy a ampliar la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escribieron a mano? ¿Todavía escriben con lápiz y esfero y cuaderno? Entonces, con estos temas servidos, Vlado, ¿qué tal si vamos al plato principal? Porque el appetizer ya se le indigestó. Bueno, Olga Elena, sí, ya esto, con decirle que es menos amargo y más agradable hablar de Petro que de Arjona, con eso le digo todo. Pero bueno, entrando en materia, pues se produjo sorpresivamente a comienzos de esta semana ese relevo ministerial que era más o menos previsible después de las discrepancias, sobre todo del ministro hasta esta semana de Educación, Alejandro Gaviria, acerca de la reforma social, porque él manifestó serias discrepancias en un documento que preparó él por su lado hace unas semanas y después en un documento que firmó junto con otros 2 ministros y el director nacional de planeación, concretamente con la ministra de Agricultura, Cecilia López, y con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Entonces, pues, a ver, era previsible que iba a salir, la cuestión no era de cuándo, de cómo, sino cuándo. El cómo ya lo supimos y pues al día siguiente el presidente invitó a almorzar a Alejandro Gaviria como
en una cosa de que están en buenos términos, no sabemos, o que de pronto le van a dar alguna embajada, o que de pronto quieren que siga ahí, que se vaya, pero se vaya pasito, que no se fuera muy duro. Y él la verdad es que ha estado más bien discreto, ha estado más bien parco en sus declaraciones después de haber salido del gobierno. Entonces ahí yo creo que no había, a mí no me sorprende en absoluto. Sorprendió más la salida de Patricia Ariza, la salida de la ministra de Cultura, que fue simultánea con la salida también de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, de cuyas ejecutorias no se sabe prácticamente nada. Uno no la tenía en el radar, uno de pronto, ¡ay! María Isabel Urrutia era la ministra, ¡wow! ¡Huepa! ¿No? Entonces, pues, probablemente, como se ha dicho en algunas esferas, en la salida de ellas dos se produjo como para atenuar la salida de Alejandro Gaviria y como para que no pareciera una retaliación, etcétera. Y después el presidente, que eso es lo más complejo, me parece a mí, después el presidente empezó a escribir en Twitter que de sus ministros esperaba lealtad y disciplina y respaldo a su programa de gobierno, etcétera. Y yo pienso que la lealtad también consiste en decirle al jefe, presidente, la están barrando, presidente, por ahí no es presidente, las cosas se pueden hacer de una mejor manera. Creo que ahí falla el presidente haciendo esas aclaraciones y esos pedidos a sus funcionarios. Dicho esto, yo nada más quisiera hacerles a ustedes una pregunta muy breve y muy concreta. ¿Ustedes creen que Cecilia López y José Antonio Campo van a completar el año en el gabinete? Porque ellos también son muy críticos con algunos temas y algunas decisiones locas y aceleradas y patas arriba de este gobierno. Entonces, pues, doña Olga Elena, cuénteme usted, ¿cuánto tiempo les da a estos personajes? ¿Usted cree que van a comer pavo en esta Navidad o no alcanzan? Pues yo creo que no. Vamos por partes. Uno, Ocampo desde el principio dijo que él estaba por un periodo corto, que él tiene que dar clases en la Universidad de Columbia, que él no quiere perder todas las ventajas y la pensión de allá. Entonces, de entradita, él dijo que no. Cecilia López creo que tampoco, pero no por ninguna pensión ni nada, sino porque no se la van a aguantar. Y ahí viene el análisis que yo quisiera hacer, y es que cuando recién Petro ganó la presidencia, mucha gente dijo, y empezó a nombrar a sus ministros, mucha gente dijo, si ve, no es tan extremista, está nombrando un gabinete variado, y hay gente buena, y hay gente de centro, y no, mire que el tipo no es tan extremista. Y yo siempre dije, y entonces ahora lo voy a decir acá, es que ¿a quién le preocupa el primer gabinete? Obvio que el primer gabinete va a ser moderado y bueno porque él quiere mostrar, miren cómo soy yo de objetivo y de centrado y yo no soy belicoso. A mí me preocupa es el segundo y el tercero y el cuarto, porque pienso que cada vez que vayan a cambiar a un ministro como fusibles, como les dicen, el que viene va a ser peor y peor y peor, y cuando digo peor me refiero a más sectario, ¿no? Más que, y como ya lo dijo él, ¿no? Quedan notificados, pues no lo dijo así, pero básicamente lo dijo, nadie me puede contradecir, nadie puede discernir, se dice... Sí, disentir. Discernir, ojalá que disciernan harto. Sí, pero no, disentir, perdón. Entonces ya quedaron notificados, el que lo contradiga se va, y además lo tildan inmediatamente de traidor, ¿no? No solo se va. Entonces me preocupa terrible eso, me preocupa la forma y el fondo, porque la forma de echarlos tampoco era la adecuada, tampoco era decente, tampoco era lo que debe hacer un presidente. Los cambios en estos tres, no es que uno diga, uy, no, es que cambió la llanta que estaba pinchada por una buenísima que acaba de comprar. No, cambió la llanta pinchada por otra que tenía por ahí guardada. Porque no es que haya, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura está temporalmente un señor que pues parece que los méritos es ser profesor de piano del hijo, la de, ¿cómo se llama? La de Educación, era una viceministra, pero pues no es que haya traído pues el equipazo que, uy, es que cambió gente mala por gente buena, no. Y en el ministerio
del deporte, que Velado decía que él no tenía en el radar a esta ministra. Déjenme les cuento una cosa rápidamente. Yo sí la tenía en el radar y lo de la ministra Urrutia es gravísimo todo. Ella sale supuestamente por inepta y yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando ella llegó al Ministerio del Deporte, ella dijo que todo era malo, que todos eran unos corruptos, que todos los contratos eran de corruptos y que ella iba a limpiar y a sanear todo y que ella no firmaba un contrato hasta que no lo leyera y no lo analizara. Conclusión, 7 meses en que paralizó la operación deportiva del país, paralizada. Ahí no ha pasado nada, el país está quieto. ¿Cuál es el problema de eso? Les voy a contar un solo ejemplo. En junio de este año se van a hacer en Bogotá los Juegos para Panamericanos Juveniles. Eso es un evento muy grande donde 22 países ya confirmaron su asistencia y son más de 1,000 atletas. Y resulta que en 7 meses no ha pasado nada, no han dicho nada, no han girado un peso. Hay gente trabajando ahí que lo hace por amor al deporte y siempre les dicen, ya les va a firmar la ministra el contrato, espere que ya casi. Y ahorita se fue y todos esos meses que trabajaron posiblemente no se los van a pagar, quién sabe. La nueva ministra que viene no tiene ninguna relación con el deporte por ningún lado. No, nadie sabe quién es. Toda la gente que se mueve en el medio deportivo es que ¿quién? ¿Quién es esa señora? ¿De dónde salió? Entonces me parece pues gravísimo este caso concreto y bueno, todos me parecen gravísimos porque me parece que cada vez que sale un ministro no necesariamente sale porque venga alguien mejor a hacer su trabajo. Tú, Mauricio, ¿cómo es la cosa? Yo quiero primero referirme a un par de cosas que ha dicho Olga Elena y después tratar de responderle a Vlado. Olga Elena dice que la salida de Alejandro Gaviria muestra que el talante de Petro se puede resumir en una frase: el que me contradiga se va. Sin embargo, la carta que mandaron 3 ministros y el jefe de Planeación Nacional a la ministra Carolina Corcho, manifestando sus inquietudes y sus preocupaciones sobre el proyecto de reforma a la salud, no solamente la firmó Gaviria, acabo de decirlo, 2 ministros más, el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura, y el jefe de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Entonces, queda una pregunta sobre esa afirmación que dice Olga Elena, y es, si todo el que contradiga al presidente se va, ¿por qué los otros 3 no se fueron? Yo creo que una respuesta tentativa tiene que ver con que Alejandro Gaviria ha sido mucho más desafiante. Acuérdense ustedes ese pedazo de video que apareció durante estos días recordándonos una entrevista que hizo Alejandro Gaviria con Juan Piz González antes de elecciones, en donde decía cómo iba a ser el gobierno de Petro y decía va a nombrar un gabinete de unidad nacional, eso va a durar 6 meses, ahí va a estallar y de ahí en adelante va a cambiar ministros y se va a dedicar a tuitear. Es decir, desde ese momento Alejandro Gaviria no solamente sabía cómo era la cosa, sino que de alguna manera se boleteó frente a todo el mundo diciendo, vea, yo no respeto mucho a Petro como mandatario. Entonces yo creo que el caso de Alejandro Gaviria tiene algo de eso, de piedrita en el zapato, de dudas de Petro sobre si es leal o no es leal, de jartera con que se la pasa ahí diciendo cosas en contra, etcétera, etcétera, y seguramente una influencia de la ministra de Salud Carolina Corcho que tenía como némesis y entre ojos a Alejandro Gaviria en el gabinete. Mientras tanto, los otros ministros y el jefe de planeación, aunque tengan sus críticas a la reforma de la salud, no han tenido ese carácter de grandes opositores públicos o discrepantes públicos del presidente de la República. Y en el caso concreto de José Antonio Ocampo, para irme acercando a la respuesta a la pregunta de Vlado, yo creo que ahí hay algo fundamental y es que Gustavo Petro sabe que la estabilidad de la economía depende de tener un buen timonel al frente del Ministerio de Hacienda. Bueno desde el punto de vista académico como economista, bueno desde el punto de vista de su rigor a la hora de aplicar políticas públicas y bueno desde el punto de vista de credibilidad de la comunidad internacional. Sobre todo de la comunidad financiera, que es la que tiene plata aquí, una plata que es clave para financiar el déficit del gobierno y para financiar el déficit externo del país. Y yo creo que en ese sentido Petro sabe que si sacó a Gaviria
eso no va a tener mayor efecto sobre la economía. Incluso dentro de esa manera tan ególatra que tiene Petro de ver las cosas, dirá, ni siquiera va a tener un efecto en la política. Yo no sé si lo tendrá o no, habrá que verlo. Pero él sí sabe que si saca a José Antonio Campos enemista con él, eso puede tener efectos muy serios sobre la economía. En esta semana que está terminando, salió la cifra del déficit externo del país. Resumiendo, es la diferencia entre lo que Colombia le vende al mundo y lo que Colombia le compra al mundo. Nuestro déficit en ese frente, porque le compramos mucho más de lo que le vendemos al mundo, es del orden del 6% del Producto Interno Bruto. Eso es inmenso, inmenso en términos absolutos e inmenso en términos relativos cuando uno lo compara con el PIB, con otros países de la región. Y eso quiere decir que si de repente salen los capitales volados de aquí de manera súbita, eso traería una devaluación sustancial del peso, mayor que la que hemos tenido desde que se posesionó Gustavo Petro, y eso traería presiones inflacionarias adicionales que enrarecerían muchísimo más la situación macroeconómica del país. Yo creo que Gustavo Petro sabe eso y sabe que con José Antonio Ocampo le toca pasito a pasito. Ahora, ¿Ocampo se quedará mucho más tiempo? Yo creo que él poco a poco ha ido asumiendo la condición en la que está. No tengo información privilegiada, no sé nada, no sé si la pensión de Colombia o no la pensión de Colombia. Tengo la misma información que dijo Olga Elena hace un rato, pero yo creo que Ocampo sabe que si se va, digan ustedes, después de la primera legislatura de este año, es decir, al año de haberse posesionado, todavía la inestabilidad, y con mayor razón, antes de elecciones regionales, la inestabilidad política del país es muy grande y la inestabilidad fiscal del país es muy grande. Entonces yo creería que solamente cuando se pasen la reforma pensional, de salud por supuesto, y laboral, y sean más o menos razonables desde el punto de vista económico, solamente en ese momento Ocampo aceptaría irse. Eso es lo que yo creo, no sé si vaya a ser así. Y un último punto para que Vladito nos diga qué piensa de su propia pregunta. Olga Elena, en todo caso, Aurora Vergara, la viceministra de Educación que pasó a ser ministra de Educación, tiene muy buenas credenciales académicas. Yo no la conozco, pero he estudiado su hoja de vida y he hablado con gente que ha trabajado con ella y tiene las mejores credenciales académicas y de conocimiento del sector. Yo siempre creo que es mejor que una persona con esas características llegue al ministerio y no un recomendado de un parlamentario que en esta coyuntura en la que el parlamento se está medio sublevando frente a el poder del Ejecutivo, termine negociando que nombren allá fulanito, que es el primo de Menganito del clan no sé dónde, del departamento si sé qué. Entonces yo le daría un compás de espera a la nueva ministra de Educación, Aurora Vergara. Vladito, ¿cómo la ve? Pues sí, yo creo lo mismo de esa ministra. Creo que es una persona idónea para el cargo. Se supone que es cuota de la vicepresidenta y algunos dicen que puede ser muy radical, pero esperemos a ver cómo se traduce eso en su gestión. De pronto no es una persona que genere tantas controversias en esa cartera como las que genera, por ejemplo, la ministra de Salud en ese campo. Sobre las renuncias, rápidamente, yo creo que no van a durar mucho tiempo. Yo creo que hacia mediados de año, por mucho, ambos están afuera. No sé cómo será eso, Ambos son pero Ocampo y Cecilia López, para y recuperar su Cecilia, pregunta. sí, Sí, listo. correcto. Y me parece que la renuncia no, el despido de la ministra de Cultura que dice que la llamaron 3 minutos antes de la alocución presidencial a avisarle, pues es una renuncia que yo no sé qué tan cara le puede salir a Petro con el sector más ortodoxo de la izquierda colombiana. Patricia Ariza es una mujer artista consumada, consagrada, pero además es una militante de la izquierda pura y dura de este país. Y pues ese sector se sentía representado en ella ahí, en ese gabinete de Petro, ese gabinete de cambio, ese gabinete de esperanza. Falta ver cómo subsana eso, falta ver en qué términos quedan las relaciones de Petro con
ese sector de la política que es muy importante en momentos en que él necesita a la izquierda, porque además ese es el sector que moviliza gente, que mueve a los maestros en buena medida, a los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la sacó muy mal, pero hay una cosa, nosotros entrevistamos esta semana a la ministra después de que, al día siguiente de la renuncia, y entonces ella contó que ella le habría encantado hablar con el presidente, con quien pidió audiencia durante semanas y nunca se la dieron, y nunca consiguió la cita con el presidente. Y entonces la sacaron con una razón. Entonces yo le pregunté, bueno, ya sabemos cómo la sacaron, cuénteme cómo la nombraron. Y ella dice, me mandaron una razón. No, me mandaron una razón con alguien que si quería ser ministra. Y yo al comienzo estuve muy escéptica y no quería aceptar, pero mis amigos, mis compañeros me dijeron que era un símbolo, que la cultura, que etcétera, etcétera, y por eso acepté. Entonces yo lo que quería decir con eso es que ahí está pintado el estilacho de Petro. Petro es un tipo que no respeta las formas, no las respeta con las citas. Hay diplomáticos que se quejan de la manera como acude tarde a las citas o no acude con funcionarios extranjeros, con diplomáticos, etcétera. Los deja plantados o si llega tarde ni siquiera se excusa. Es un desastre en esas cosas, es un desastre el señor Petro. Pero bueno, hasta ahí, don Mauricio, a ver. Yo tengo una observación sobre el caso de Patricia Ariza que me inquieta bastante y ahorita, si ustedes me permiten, quisiera hacerles un pop quiz. Pero primero, la observación sobre Patricia Ariza. La trayectoria de Patricia Ariza en el arte dramático colombiano es inmensa, inmensa, y ha librado toda suerte de batallas y trabajó al lado de Santiago García para armar el Teatro La Candelaria y esa perfil hierático que tiene en su rostro no es gratuito. Yo creo que es de una mujer berraca, de una mujer dura, de una mujer supongo que difícil, yo no la he tratado personalmente, pero que asimismo se ha impuesto a muchas dificultades en la vida y ha sacado adelante muchas causas. A mí me sorprendió tanto esta semana, también en el noticiero donde yo trabajo la entrevistamos, me sorprendió tanto este razonamiento de ella. Efectivamente, como dice Vlado, a mí me habría gustado que el presidente me recibiera alguna vez, pero no me recibió. A mí me habría gustado que el presidente me hubiera dicho que me iba, pero no me lo dijo. Me lo dijo su asistente. A mí me habría gustado que me dijeran las razones por las que yo me iba, pero nadie me las dijo. Pero eso sí, yo sigo admirando a Gustavo Petro. Y dije, no, fregues, hombre, eso sí. No, pucha. Lo sigo respetando. A mí no me van a graduar de opositora, nos dijo a nosotros en la entrevista en la emisora donde yo trabajo. Mauricio, para la audiencia, ¿usted qué dice de ese aspecto hierático? Hay que decirle a la gente que ese aspecto hierático es un aspecto de solemnidad, de seriedad, de compostura, de a veces como de dureza, ¿no? Sí. A eso se refiere el adjetivo hierático para los que no lo tengan ahí tan presente, ¿no? Y el que creyó Para que era ustedes distraídos, ¿eh? Y el que creyó que era Se de aprende de todo. Sí. El que creyó que era de Germán Vargas Lleras, no era de Germán Vargas Lleras. No es hierista. Entonces, pero tengo es una pregunta. Entonces, ¿cómo sería la palabra para describir el aspecto de Ignacio Zorro, el nuevo ministro temporal encargado, amigo de Verónica Alcocer? ¿Le han visto la cara? Amigo, Sí. no, él tiene cara de profesor cajonero. Tiene cara de cajonero, le hizo el cajón a la ministra, porque se fue a Caracas, que eso también lo contó la ministra en la entrevista, se fue a Caracas con la primera dama, que según Patricia Ariza dice, tampoco le debo caer muy bien a ella. Se fue a Caracas con la primera dama, el señor Zorro, bastante zorro al parecer, se fue a Caracas a ver cómo funcionaban las orquestas sinfónicas de Venezuela, teniendo acá un plan que ha mostrado éxito y resultados como el plan Batuta, y ahí de hecho ya hubo unas diferencias de pareceres y tal.
le hicieron un cajón bastante feo a la señora, porque la señora ministra dijo, a mí me hubiera gustado que el señor me informara. No, no solo no la invitaron, sino que no le informaron que ese viaje se iba a producir, y ella se enteró cuando ya todo era un hecho cumplido. Y bueno, y mi pregunta es, ¿qué cara tiene ese señor? Un adjetivo para la cara de ese señor, que no sea el de los Simpson. no es inexpresivo. Sí, yo tengo que decir, yo he coincidido con el señor Zorro en un par de reuniones por mi afición al cine y porque de alguna manera en los últimos años he estado ahí alrededor de el desarrollo de las leyes de cine, y en esas reuniones me pareció una persona decente, una persona sensata, una persona razonable, y de pronto apareció el huracán Alcocer y todo cambió. Entonces, pues, no sé. Sí, yo El pop quiz, Mauricio. Pop quiz, A ver, Sí. dispare, Pop dispare quiz. pop quiz. Vamos con el pop quiz. Y le va a la abuela al que no responda rápido el pop quiz. Sí. O sea, Incluyo yo. no, ¿qué tiene contra su abuelita? Bueno, ahí vamos. ¿Ustedes creen que la carrera política de Alejandro Gaviria se acabó? ¿Sí o no, Olga Elena? No. No, porque en este país la gente siempre sobrevive en el momento menos pensado. Vladimir. No. Y con esa respuesta usted conteste y nos vamos, porque ya nos toca cerrar, Mauricio. Yo también, ¿Usted qué cree? yo también creo que no. Yo también creo que no. Creo que le va a costar mucho en su futuro también saltar de un lado para otro y ahora sí, mañana no y todo eso, pero yo creo que no se acaba la carrera política. Entonces, Ay, Mauricio, pregúntele a Roy Barreras lo bien que le va a uno saltando de un lado para otro. Entonces saltemos a nuestro segundo dicho segmento. esto, vámonos al próximo segmento, porque ya nos cogió la noche, y entonces le cedo ahora sí la palabra, el turno, a mi querida Olga Elena. Pues esta semana los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de El Salvador, Nayib Bukele, se agarraron, digamos que no de las mechas, pero por Twitter. Todo comenzó porque Petro en un discurso dijo lo siguiente, se los voy a leer aquí entre comillas. Yo creo que hay gente a la que le gusta eso, ver a la juventud dentro de las cárceles, y creen que eso es seguridad. Al momentico, el señor Bukele de El Salvador le respondió, comillas, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia de verdad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos hecho los salvadoreños. Y entonces luego Petro le volvió a contestar y Bukele le volvió a contestar, y empezó ahí la peleadera por Twitter de este par de angelitos. Y yo me pregunto una cosa, y yo mismo me respondo a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. La pregunta es, ¿por qué Petro comenzó esta pelea? Y mi respuesta es, ¿será que lo hizo para que en el país dejáramos de hablar de la reforma a la salud y de la nueva encuesta que salió por estos días que no le fue bien, y del cambio de los ministros hecho ahí como a las patadas, como ya lo hablamos? O sea, ¿esto es lo que se llama en periodismo una cortina de humo? ¿Tú qué crees, Mauricio? Yo no creo que sea una cortina de humo, yo creo que es la suma de dos cosas. Una, Gustavo Petro tiene una auténtica rechazo ideológico profundo y visceral por posiciones políticas como las de Bukele. Digamos que él ha construido toda su carrera, toda su ideología, su autobiografía, su propósito en esta vida, luchando contra posiciones de derecha. Y cuando esas posiciones de derecha son, número uno, tan protuberantes y conspicuas como las de Nayib Bukele, y número dos, tan exitosas en su propia tierra, insisto, en su propia tierra, en Salvador, como las de Bukele, creo que es algo que Petro no puede aguantar. Puro escozor, pura visceralidad. Es como cuando uno tiene un mugre en las gafas, en el lente, que toca quitárselas, no se lo aguanta, o cuando tiene una piedra en el zapato, ni más ni menos, como para aludir a la metáfora. Pero la segunda razón, creo yo, tiene que ver con que Petro sabe que él es muy buen contendor. Digamos que a Petro lo dejan solo en el desierto y se muere de inanición. Lo dejan en el desierto con un enemigo y estoy seguro que llega al otro lado a donde tenga que llegar, porque con los enemigos es con los cuales él saca
con los adversarios, opositores, enemigos, con los que él saca su mejor casta. No es que la casta que a mí me guste, ni mucho menos, pero yo creo que él es... Por eso era tan bueno en la oposición, por eso era mucho mejor en la oposición que siendo gobierno, y por eso es mucho mejor polemista que presidente. Yo creo que él ve allí la posibilidad de encender un debate global y regional, así como dice que el cambio climático, que los empresarios, que la libertad de mercado, que todos son unos nazis, porque no sé si han visto que cada 3 semanas dice que alguien es un nazi. Asimismo, creo que agarrar a Bukele como un ejemplo regional de con quién agarrarse y con quién pelear y debatir es algo que a él lo llena de energía y lo llena de esa retórica incendiaria. Ahora, que eso sirva y sea relevante para la política colombiana, creo que le sale un poco el tiro por la culata, porque lo primero que hace la gente es, Bukele, ¿cuál era? Yo sí había oído de él, pero déjeme ver bien qué es lo que ha hecho. ¿Qué? Entonces metió presos 60.000. Y entonces la criminalidad ha bajado. La popularidad está en más de 90%. ¿Cómo es que son esas ideas de las cárceles y de los pagos de las penas y no sé qué? Y la gente no repara en los problemas de derechos humanos, en los problemas de autoritarismo, en los problemas de autocracia, sino que compara eso con, entonces aquí estamos negociando con narcos. Aquí le estamos bajando la pena a secuestradores. Crímenes de lesa humanidad aquí se van a poder ir de casa por cárcel. Y yo creo que la gente no es boba y hace unas comparaciones muy superficiales, pero que no creo que le vayan a favorecer mucho a Gustavo Petro. Vladito, antes de que se le vaya la tos, por favor siga usted. No, Mauricio, yo creo que, a ver, esa es una pelea de un señor grande, adulto, maduro como Petro, con un millennial como Bukele. Recordemos que Bukele tiene 41 años y cuando dio su primer discurso en Naciones Unidas, llegó y se tomó una selfie para subirla a sus redes, en el mismo atril donde iba a pronunciar el discurso. Eso habla de la superficialidad y del estilacho que también se gasta Bukele, que es un tipo que a punta de autoritarismo dice estar recuperando la seguridad, olvidando, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. En El Salvador no hay acceso a las personas a las cuales están arrestando. Mucha gente a la que arrestan simplemente tiene un tatuaje y por eso presumen que es de una pandilla o presumen que es delincuente, y eso pues no es una cuestión muy ortodoxa que digamos en términos de respeto a la ley, porque una cosa es respetar y hacer cumplir la ley y otra cosa es llegar a esos extremos en los que no todo es como sumarial, ¿no? Hay mucha gente que está ya simplemente por intento de sospecha y sin ninguna acusación comprobada y eso. Además se sabe, como ha pasado en muchos lugares, que cuando se captura un ampón de una banda criminal, llámese como se llame, pandilla, banda, cartel, grupo armado ilegal, etcétera, cuando pasan esas cosas, siempre hay repuestos, siempre hay problemas que se generan después por los que vienen ahí detrás. Eso no es una cosa tan sencilla. En el corto plazo puede que dé resultado y que se puedan mostrar unas estadísticas que además son oficiales, que faltaría ver cómo es la realidad. Pero es un tipo muy desagradable. Dicho lo cual, eso no justifica que Petro se meta en los problemas de El Salvador, como se meten los de Chile, como se meten los de Perú. No, es una cosa que si a él se le meten en el rancho, no puede mañana alegar que es injerencia de países externos. Cuando a él se le metan en el rancho, porque más temprano que tarde se le van a meter, él le va a tocar quedarse callado, le va a tocar cerrar el pico. O si lo abre, que probablemente lo va a abrir, no va a tener autoridad moral porque él se ha metido en todos los problemas que ha habido en este continente, pues en esta región sobre todo, y no debería hacer eso. Él debería dedicarse a tratar de resolver los problemas nuestros, que son bastantes, y más allá de que eso sea o no una cortina de humo, que como cortina de humo no es muy efectiva, me parece que debería dedicarse a nuestros propios asuntos,
que ya son bastante complejos. Y ahí, después de que Olga Elena responda, yo le tengo un pop quiz a este trío que nunca le he hecho yo pop quizzes. Creo que si he hecho uno, no he hecho dos. Entonces, después de Olga Elena, disparo mi pop quiz. Bueno, muy bien. Entonces, antes del pop quiz, yo quiero decir que a mí me parece que este es el ejemplo perfecto para mostrarle a la gente de qué se trata y a los políticos cómo les gusta la polarización, el extremismo. Porque entonces sale un presidente de un país a decir es que todos los jóvenes tienen que estar en la cárcel porque todos son unos zampones y todos son pandilleros y todos son unos desgraciados. Y entonces el otro sale a decir, y es que todos los jóvenes deberían estar estudiando en la universidad porque todos son unos santos y todos son unos genios. Pues claro que no, ni todos son unos zampones, ni todos son unos genios. Entonces, hay jóvenes que son decentísimos, hay otros que son semidecentes, otros que son malos y otros que son unos zampones. Entonces, dependiendo del nivel de decencia de la persona, de su vida, pues o va para la universidad o va para la cárcel. Pero es que eso de tratar de encasillar en que si usted es joven es un zampón, o si usted, porque tiene un tatuaje, o si es joven usted es un genio y entonces va a ir a solucionar los problemas de la NASA, pues claro que no. Y eso es lo que hacen los políticos populacheros ahí, tratar de llevar todo a los extremos, generalizar todos los temas como si no hubieran tintas medias, como si el mundo estuviera lleno de blanco y de negro y qué pasó con el gris. Entonces, yo misma decía que si esto es una cortina de humo, y entonces a veces pienso que sí, pero después digo, no, de pronto es que como ya estamos acostumbrados un poco también a Petro y su verborrea que va diciendo cosas como sin pensar y después entonces se pega de ahí. Entonces yo de verdad en este punto no sé si fue algo que dijo ahí como, o sea, él lo ha pensado desde luego, pero se le salió en ese momento. En ese momento dijo, aquí es el momento de decir esto. No sé, el presidente Bukele, o no sé si decirle presidente o dictador, pues hay muchas cosas que criticarle desde luego, pero eso se hace por las vías normales, por las vías diplomáticas, por las vías que corresponda, no en Twitter. Que el señor Petro alguien le avise que él ya es presidente de un país, que deje de tuitear como si fuera un bodeguero más. Entonces a mí sí me parece absurdo las dos cosas. Una, que Petro se meta a dar esa pelea, y dos, que este par de presidentes quieran hacernos creer que en la vida solo hay dos opciones y que son los polos, que no puede haber nada en la mitad. Vlado, estoy lista para tu pop quiz. También, y espero que sean tan ágiles como en el pop quiz anterior. ¿Sí o no? ¿Les gustaría que en Colombia hubiera un Bukele? Arranco por Olga Elena. No, me niego a contestar sí o no, porque No, es que no, 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 cualquier no, cosa, no, 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 eso no se puede pero- contestar sí o No, no. no, 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 no. No, diga, ¿le gustaría un presidente como Bukele, sí o no? No, porque es que hay unas No, cosas que sí, no, otras no, que no, no. pero no. Es un pop Uso- quiz, no, es no mi un cuarta- ensayo. La cuarta enmienda. Tengo derecho a permanecer callada. No, así no se vale, Olga Elena, sino entonces, ¿cuál es Pero la es que gracia de me los tiene pop que, quizzes? pues que me No, tiene no, que no, dejar por eso. defender mi No, opinión. No, porque es Bueno, un Mauricio, pop ¿sí o quiz. no? Mauricio, No, ¿a usted si le que- gustaría, Si quieren, sigan discutiendo. Mauricio, ¿le gustaría un Bukele, que Colombia hubiera un Bukele, sí o no? No. Gracias, Mauricio, por su claridad y por el ejemplo para Olga Elena. Señorita Olga Elena, ¿puede responder? No. Gracias. A mí tampoco Bueno. me gustaría un Bukele y con eso termino mi pop quiz. Bueno, muy No, bien. pero mi no era que no iba a responder, no que no quisiera. No, mentiras. Bueno, entonces antes de que Olga Elena nos dé paso para la última sección, yo quiero hacer otro pop quiz. En una frase, Olga Elena, ¿por qué no querrías a Bukele de presidente en Colombia? Porque no respeta los derechos humanos. Vladito, Exactamente la misma respuesta de entrada, entre otras cosas, pero para empezar, un presidente tiene que ser defensor de los derechos humanos. ok, muy bien. Bueno, ¿Y Olga a Elena, usted? ¿Y a usted por qué no? por eso y porque es un autócrata, porque es un tirano.
Correcto. Y los tiranos, la gente es muy simplista en la manera de ver las cosas. Cuando el tirano hace cosas que a mí me gustan, me encantan las tiranías, pero si al otro día se despierta de mal genio y empieza a hacer cosas que a mí no me gustan, ya no tengo escapatoria. Yo prefiero un equilibrio de poderes imperfecto. Claro, eso es mucho mejor. Si el día de mañana matan a un sobrino de uno, a un hijo de uno, porque creían que era un ampón y lo mataron sin juicio de por medio, o aunque hubiera juicio en países donde no hay pena de muerte. Sí, es absurdo. Pero bueno, sigamos adelante con doña Olga Elena y el último tema de este podcast. Pues, ¿qué te parece que el último tema de este podcast lo tiene Mauricio, que en este momento lo veo ahí escribiendo un montón de cosas con un papelito y con un esfero? A ver, ¿qué es lo que tanto escribes, Mauricio? Estaba escribiendo una pequeña glosa a nuestros temas, porque la gente va a creer que aquí prometemos y no cumplimos, y aquí sí cumplimos. Estoy hablando de cuál es el espacio de YouTube en el que se hace un análisis profundo de Arjona. Les voy a decir, el autor es Matías Parkman, un argentino fantástico. ¿Matías qué? ¿Cómo se escribe el apellido, Mauricio? Parkman. ¿Como parque? Sí, como parque, como el hombre del parque, Parkman. Matías Parkman. El título de este análisis es Arjona, abre interrogación, la definición de psicópata, cierra interrogación, y ese es su número 4 de la serie Analizando Discografías. Son 23 minutos fantásticos. Obviamente no hay nada más subjetivo que el humor, por lo tanto habrá gente que dirá que es esta ridiculez, pero ahí les dejo la inquietud. 150,000 vistas, 10,000 me gustan. Señor. Me da pesar con los psicópatas que los comparen con Arjona ahora. Bueno, ahí lo tienen para oírlo. De pronto lo pegamos si nos acordamos en el Twitter, pero ya tienen ahí el título. Y yo les quiero decir que toda esta... el nombre de este video de Matías Parkman y todo, lo escribí a mano. Y yo suelo escribir mucho a mano. Yo llego a las reuniones no con el computador y lo abro y la parafernalia y dónde me conecto y no sé qué. Yo llego con una carpeta y unas hojas en blanco, además porque yo después las hojas en blanco las uno y las voy metiendo en distintos paquetes, no es en un solo... ¿Las hojas en blanco o las escritas? Mejor las escritas, exactamente. Yo meto las en blanco. Exactamente. Guarda las hojas en blanco, Mauricio. Las escritas, tiene toda la razón. Y en un trabajo que yo tengo, que es el trabajo del noticiero, que ya voy a completar 10 años en el noticiero, Cuando me lo robaron de mi programa. Exactamente. Me lo sonsacaron. Se fue por plata, Mauricio. No. Yo tomo notas para el noticiero en libretas. Ahí sí uso libretas, no hojas sueltas. Y en los trasteos, yo trasteo, ya serán que 30 libretas las que tengo, de esas Moleskine, la mayor parte de ellas. Y alguien que las vio me dijo, ¿y qué es eso que tiene ahí? ¿Eso qué es esa colección? No, mis libretas de las cosas del noticiero. Primero, les causa una inmensa curiosidad que por qué guardo libretas, pero segundo, ¿cómo así usted todavía escribe a mano? Les quiero preguntar a mi maestra Olga Elena y a mi maestro Vlado si hago mal escribiendo a mano, si es bueno escribir a mano o si somos unos dinosaurios. Olga Elena. Querido condiscípulo o discípulo, ya no sé. No, hablando en serio, a mí me encanta escribir a mano por muchas cosas. Una, porque igual a mí me quedó siempre grande eso de abrir el computador y dármelas de moderna, no. Entonces yo también llevo mi libretica y todo lo escribo a mano. Pero además les voy a contar, ¿se acuerdan que una vez acá les dije que me dio meningitis y que todo se me olvida? Entonces yo tomé 7,000 cursos y cosas para tratar de recuperar la memoria. Y el consejo más grande que hay siempre es: tome los apuntes a mano. Cuando lea un libro, ráyelo. Porque si usted coge unos apuntes en computador con la letra, que todo está igual, para su cerebro es muy difícil diferenciar. Si usted un día escribe en rojo y el otro en verde, y un día tiene la letra para la derecha y un día hace un circulito y luego le hace un árbol, se va a acordar, eso es lo que está al lado del árbol. Entonces yo suelo escribir y hacer todo ese tipo de cosas. Hago círculos y asteriscos y pongo una flecha y esto me lleva a no sé dónde. Y entonces un día escribo, hoy estoy escribiendo con rojo, por ejemplo.
otro día escribo con morado. Cambio constantemente de colores. Por ejemplo, cuando más tengo que escribir, que es una tarea que odio, pero toca hacerla, que es transcribir las entrevistas, siempre las transcribo a mano. Yo no las paso directamente al computador, que obviamente me ahorraría un montón de tiempo después haciendo un libreto. Pero no, lo hago a mano, me quedé con ese vicio, me sirve más, me acuerdo más. Entonces sí, escribo mucho a mano. Lo que hace 1.000.000 de años no escribo, no me acuerdo cuándo fue la última vez, fue una carta, o sea, algo personal de querido, amor mío, de mi corazón, ¿cómo estás? A mano, nada. Mis esquelas Hallmark las tengo, todavía tengo, y no sé qué hacer con ellas porque compré tantas cuando tenía 15 años que todavía tengo y no tengo aquí. Regálemelas. ¿Puedo Yo le doy esquelas, yo tengo. hacer una pregunta? Claro. ¿Has usado tarjetas Timoteo? No, porque es que Timoteo se pusieron de moda cuando yo ya era más grande y ya había comprado 400 millones de las de Hallmark. Entonces yo decía, no, tengo que acabar las de Hallmark primero. Y la verdad es que no las he acabado. Entonces, pero sí me dieron de vez en cuando de Timoteo. No, pregunto Pero yo no porque compré. si a uno le gusta Arjona, pues no sé, Timoteo, no sé. Las tarjetas, Yo no- es que es un paisaje en la playa, no- como en sombras, caminando por la mano, cogidos. A Yo esa nunca no he llegado, regalaba- pero no me tienten. Yo nunca regalé tarjetas Timoteo porque como yo hacía las propias tarjetas que regalaba, entonces, y me quedan mucho más bonitas, déjenme decirle, ¿no? No Entonces, me cabe la ahora, menor para duda. responder la pregunta, les voy a contestar. El teclado de mi máquina de escribir. Yo estoy combinando en los años recientes, estoy combinando en los años recientes, no, en los días recientes, estoy combinando la escritura a mano porque está de más decir que escribo mucho a mano. Mis libretas están, yo también como Mauricio cargo siempre, yo puedo salir de mi casa sin papeles, sin celular, sin llaves, pero sin algo con que escribir o con que dibujar, nunca salgo. Siempre salgo con lápiz y con papel, con libreta. Y en los días recientes, semanas recientes, estoy engolosinado con la máquina de escribir. Ahí estoy escribiendo las columnas del periódico porque descubrí que yo no sé en qué momento se me iluminó el coco y descubrí que uno puede escribir una página completa. Usted escribe la página en máquina, le toma una foto con el celular, el celular reconoce el texto y usted la pasa a Word y ahí la pule y no sé qué. Es decir, el primer borrador que usted escribe, lo escribe en máquina. Uno siempre se sienta en el computador y también escribe normalmente un primer borrador, con una ventaja que tiene escribir a máquina, y es que a uno no le da por mirar los mensajes que le llegan por mail, ni conectarse a un chat, ni revisar qué está pasando en redes sociales. Usted se sienta a escribir. Cuando se sienta a escribir es a escribir, no tiene distracciones. Ustedes no saben la delicia que es haber redescubierto eso. La cinta, que mucha gente dice, y la cinta de la máquina, la venden en Panamericana, aunque parezca increíble, en la librería Panamericana venden cinta. Acepto máquinas de escribir, si a ustedes en sus casas les sobra, porque quiero llevarme una para tener en la casa de mi novia, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí, Olga Elena, escribo a máquina, además a mano, porque uno escribiendo a mano, recuerda, se le quedan más las cosas y tiene una gracia y tiene una ventaja en mi caso, y es que como yo tengo una letra muy bonita, como a ustedes les consta, entonces cuando regalo una tarjeta, cuando hago algún detalle, a la gente eso le cae bien. Entonces yo, mientras pueda, mientras el pulso me sirva y la mano no me tiemble, seguiré escribiendo a mano, pero sobre todo voy a seguirlo complementando con la máquina de escribir, y a los que tengan máquina de escribir, desempólvela, y si no la quieren desempolvar, regálenmela. Yo sí la desempolvo. Yo escribo con una máquina que tiene una historia larguísima,
pero es una máquina construida, fabricada en el año 1925. En 2 años cumple 100 años. Una máquina hacemos una Continental. Una máquina Continental Yo tengo un plan. alemana. Le hacemos Y- una fiesta a los 100 años de la máquina de helado y las invitaciones llegan en mis Perfecto. esquelas. Yo les mando con mis esquelas. Yo les Y las quiero, esquelas se pueden escribir a máquina también. yo les quiero decir que mientras Vlado hacía silencios elocuentes, tecleaba ya en su máquina que no oíamos nada, hablaba de la leyenda de su máquina, Olga Elena mostraba frenéticamente una vasta colección de esquelas que es inverosímil y todo eso lo llevas en los trasteos, óyeme. Sí, me va a empezar a botarlas y cada vez que me va a trastear digo, ay no, ya voy a botar esta vaina. Y empiezo a mirarlas y me da un pesar y las sigo escribiendo ahí. Las sigo a mí guardando. pero Olga Elena, lamento decirle que no me gustan porque eso cuadriculado, no, a mí me gustan es en blanco, porque unas esquelas que tenían un dibujito en la esquina y el resto blanco, pero eso con Estas. renglones, Esas. no, eso es horrible, eso es lobísimo, Es lobísimo eso divino, con cuadrícula. se las voy a decir a los que no nos están viendo. Es azul bebé con una muñequita toda ridícula con un gorrito y un canasto con flores. Pero Pa' papel apenas para cuadriculado. Arjona. No, pero papel cuadriculado. Eso es como puro tan- Arjona. Puro Por Arjona, sí. eso, pero es que yo soy coherente, o sea, si me gusta Arjona, pues tengo que escribir en esto. No, ¿ok? coherente no, lo que es demente. ¿Cómo le puede gustar a Arjona? Bueno, pues muy bien. no qui- En y- el próximo cumpleaños les llevaré la tarjeta con Snoopy. ¿Y no quieren Para oír gastarlos. algo de parte mía? No. Bueno, listo. Entonces, Sí, claro, Mauricio, ¡Ay, por qué favor. pena! ¡Qué No, pena, sí! no, Por favor, Mauricio. yo tengo un problema y es que efectivamente escribo a mano. Pues también escribo en computador y hay cosas profesionales laborales que de una en computador porque sirve, es así, para editar y para hacer de todo. Pero muchas cosas las escribo a mano con un gran problema. Se me va dañando la letra a un ritmo que ustedes no se imaginan. Y me surge una inquietud que mis maestros, que son más duchos en cuestiones espirituales que en cuestiones materiales, no podrán responderme. Y de pronto algún oyente o alguna oyente caritativos podrán responderme. Cuando uno se le va dañando la letra, el problema es A, un problema psicomotor, B, un problema de vista, C, un problema de pereza física. Yo no sé cuál de las tres sea, pero me decepciona tanto mi letra hoy en día. Afortunadamente todavía la entiendo y entonces, Olga Elena también está perdiendo la letra. Vlado, Yo sí No, es sigo que con la letra muy cuando bonita. Vlado dice que mi letra es divina, pues sí, es verdad, la de él es divina, pues la mía es horrible. Bueno. Además es que como dice Mauricio, es horrible muy rápido. A los 2 minutos ya es horrible. sí, No, la mía sí es muy bonita. bueno, muy Inclusive bien. de afán y todo, es legible perfectamente. Quien haya oído con atención este capítulo se dará cuenta que Vlado no necesita lecciones de autoayuda y de esta manera No, estamos... Mauricio, uno simplemente hace descripciones. Uno que hace ante la perfección de mi letra. Es que Vlado, no, en serio, Vlado antes era muy modesto, pero él lo superó y ahora es perfecto. Eso, bueno, muy bien. De esta manera estamos terminando por hoy el tiempo del brunch. Ustedes no dejen de seguirnos en 8 días, no dejen de oír a Ricardo Arjona cuando se sientan mal, porque de ahí en adelante su autoestima va a aumentar sustancialmente. Y de vez en cuando escríbanos y déjenos saber Pero, si les... Mauricio, Habladito. pero es que Olga Elena es la matachistes. El chiste no era así, el chiste es, antes yo era muy creído, ahora soy perfecto. No, antes era modesto porque ahí el chiste se pierde. Antes era muy modesto y lo superó y ahora es perfecto. No. Claro. El chiste es, no, porque si dice que era modesto, eso no tiene gracia. Porque a nadie lo critican por ser modesto. El chiste es, yo antes era muy creído o antes era arrogante, ahora soy perfecto. Ah, tiene razón, me tiré el chiste. Sí, tiene Sí, razón. No es la primera vez, tranquila, estamos acostumbrados. Yo le tengo el cementerio de chistes aquí, en el RIP. ¿A Es qué? verdad. El último pop quiz que nadie lo va a poder responder y con ese nos despedimos porque nadie sabe la respuesta sino yo. ¿A qué programa de televisión nacional de los años 70 pertenecía el siguiente personaje? Jimmy Modesto. Nadie se acuerda, por lo tanto nos volvemos a ver en 8 días.
Dentro de 8 días nos cuenta.